A continuación va a hablar Taina Ojeda. ¿Con esto? Con eso. ¿El otro? Bueno, si no me acerco un poco. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, ahora sí se ve. La máquina que hace pling. Bueno, soy Taina Ojeda, también soy venezolana, de Caracas, como la compañera y compatriota que creo que ha reflejado con mucho entusiasmo, pero además con mucho profesionalismo, la realidad y los avances que han ocurrido con nuestra revolución bolivariana, que son pequeños, grandes pasos hacia la vida que queremos, y el camino que queremos seguir es justamente el que estamos diseñando. Y a mí me han pedido... Qué emoción, te has puesto a llorar. Un aplauso. Lo que pasa es que es importante, a pesar de que estamos en una universidad en este momento, con esta estructura así tan formal, tan de madera, ¿no?, que estamos en un acto de homenaje al presidente Chávez. Es evidente que hay toda una cantidad de emociones y de sentimientos que los tenemos ahí a flor de piel, así que el hecho de que nos les pasemos llorando cada 5 minutos es algo que se está convirtiendo en habitual. Sin embargo, estamos en un momento político, histórico muy importante para nuestro pueblo, y a pesar de todos los sentimientos, de todas las emociones, del dolor y la tristeza que sentimos en este momento por la desaparición física de nuestro comandante Hugo Chávez, estamos haciendo de tripas corazón y trabajar para hacer el mejor homenaje que se puede hacer en el caso del presidente Chávez, y es comprender su estrategia y continuar con su legado. Entonces, en este momento estamos en ese paso que tenemos que dar, que pues, efectivamente las próximas elecciones del 14 de abril pues demostrarán que estamos dispuestos a continuar por ese camino. Yo, como no me han pedido que hable de la parte interna, sino de lo internacional, en mis 10 minutos que tengo, lo que quería un poco era tratar de explicar, aunque seguramente sé que ustedes lo conocen perfectamente, pero tratar de explicar un poco cuál era la visión estratégica que presentaba en este caso el presidente Chávez y el gobierno bolivariano para la construcción de una región en América Latina y construir un sur fuerte en este mundo completamente asimétrico y desigual en el que vivimos. Entonces, simplemente para poner así como en algunas líneas de resumen, la política, la visión estratégica que tenía en este caso el presidente Chávez y el gobierno bolivariano se puede dividir en dos grandes bloques: un eje antiimperialista y un eje de integración. El eje antiimperialista es claro, es una realidad pública y notoria. Vivimos en un mundo que después de la Guerra Fría quedó controlado prácticamente por un solo bloque de poder, y los países del sur han quedado prácticamente invisibilizados y al margen de cualquier espacio en las tomas de decisión. Estamos en una desigualdad de condiciones para negociar las políticas que nos afectan en nuestro camino al desarrollo, y se ha decidido plantar cara a esa realidad con ese eje antiimperialista, pero no solamente por el hecho de negar el imperialismo, sino sencillamente para conseguir nuestro lugar en el mundo. Tenemos en este momento una soberanía absoluta y un control absoluto de nuestras políticas, no solamente en el plano nacional, sino en el plano internacional. Estamos en un momento en el que ya nadie nos va a decir con quién tenemos que aliarnos, qué tenemos que decir, qué tenemos que aprobar, y simplemente levantar la mano en los foros internacionales. Hemos asumido, nos hemos empoderado y hemos tomado el control de nuestra política exterior. Y en ese sentido, al tener esa soberanía, Venezuela, al dar esos primeros pasos, que al principio parecía que estábamos un poco solos, ¿no?, y como que nadie entendíamos lo que íbamos haciendo, lo que estábamos haciendo, Venezuela comienza a ser una especie de espejo en el cual otros países del sur, y concretamente los latinoamericanos, comienzan a mirarse. Es decir, ¿por qué no podemos nosotros decidir qué vida queremos llevar, cómo la queremos hacer y cómo queremos gestionar nuestros asuntos? ¿Hasta cuándo vamos a seguir teniendo jefes extranjeros que nos impongan las políticas económicas y sociales que tanto daño han hecho a la región? Concretamente en el caso de América Latina, pero también empezamos a ver más allá del continente americano y empezamos a estrechar vínculos con los países africanos y con los asiáticos, entendiendo que compartimos ese lugar en el mundo. Los países del sur compartimos ese lugar de excluidos en el sistema internacional, porque es que este sistema, y yo eso siempre lo digo, me repetiré como un loro, pero hay que repetirlo 500 millones de veces, el sistema internacional se ha configurado por los poderosos y para los poderosos. Nos han vendido en las teorías de las relaciones internacionales que
tenemos todos la misma capacidad de ejercer el poder. Y eso no es cierto, porque los países del sur no tienen o no han tenido esa capacidad. Entonces, en este momento tenemos ese eje antiimperialista que lo que intenta es conseguir ese lugar en el mundo, es decir, por una parte, disminuir lo máximo posible la influencia del imperialismo en América Latina y en nuestras políticas internas, pero también hacer nuestro propio lugar en el mundo. Y por otra parte, del eje de la integración regional, pero en el entendido no solo de la integración económica, que es como siempre se ha planteado la integración. Nos han vendido siempre que el modelo perfecto de la integración es la Unión Europea, y con todo mi respeto, es un modelo que tiene unas características que no tienen nada que ver con América Latina. Y esto también lo repito siempre, América Latina no es Europa. Pero no solamente América Latina no es Europa, la América Latina en este día de hoy no es la misma América Latina de hace 20 años. Tenemos una América Latina absolutamente consciente de sus necesidades, de sus realidades, de sus problemas y también de sus diferencias. Teniendo claro eso, ha sido posible que se establezcan una serie de mínimos comunes para establecer una agenda política que nos permita avanzar en los temas que nosotros decidimos deben estar en la agenda. Y eso es un paso importantísimo desde el punto de vista de la integración. Porque, ¿qué significa eso? No estamos empezando la integración por la base económica, que también tomamos en cuenta los aspectos económicos, pero estamos en este momento politizando la agenda, es decir, poniendo por encima de todo la integración política y además incluyendo temas sociales que nunca, óigase bien, nunca habían estado incorporados en las agendas de la integración regional en América Latina. Y ya no les cuento ni siquiera en África y en Asia. Entonces, estamos en ese momento con un reforzamiento del papel del Estado. Bien lo explicaba la compañera Rosario, y seguramente todos los conocen, América Latina ha pasado por una serie de etapas en la cual lo que se ha intentado es minimizar el papel del Estado, privatizar absolutamente, es decir, que el Estado, como es un ineficiente, la empresa y el mercado se encargaría de gestionar esos temas de una mejor manera y más eficiente, y se ha convertido al Estado en una cosa muy pequeñita que se encarga de muy pocas cosas. Al final, ¿qué ha pasado? El resultado ha sido una exclusión social brutal, unos índices de pobreza y analfabetismo, nada de cobertura de servicios públicos. ¿Qué pasa? Estamos en un momento de reforzamiento del Estado, es decir, que el Estado asuma el papel que le corresponda, pero no solo, no es como una cúpula burocrática gubernamental, sino en una construcción colectiva con una red, un tejido social que es la base de nuestro Estado en Venezuela. Por eso es que ahorita, digan lo que digan, nosotros no vamos a dar un paso atrás, porque en estos 14 años lo que se ha construido es, además de un rescate de la población, que teníamos un 80% de pobreza y de la cual un 45% de pobreza extrema, esas personas han sido incorporadas al sistema formal, se les han sido reconocidos sus derechos y se les están garantizando esos derechos humanos, cosa que parecía que esas personas eran completamente invisibles. Esas personas han sido incorporadas al sistema, pero no solamente eso, están siendo educados, pero además educados políticamente. Con lo cual las personas no solamente saben leer y escribir, como esta hoja que tenemos aquí, sino también empiezan a comprender el sentido y la importancia histórica que tiene su proceso. Con lo cual ese empoderamiento de la ciudadanía y de la sociedad en Venezuela no va a tener marcha atrás, independientemente de cuáles sean los gobiernos que tengamos dentro de 40 o 50 años, porque se ha dado ese empoderamiento de la sociedad. Entonces la visión es una visión con un objetivo político por encima de lo económico, pero cuando digo sin descuidar lo económico, me refiero a un cambio también en la lógica con la cual se entendían los acuerdos comerciales. Y es, vamos a darle un poco la vuelta a la tortilla y en vez de pensar en competir o en vender en los mercados, vamos a empezar a complementarnos. Es decir, la estrategia es un poco así. En vez de estar unos sobre otros para ver quién tiene la mejor tajada del mercado y quién tiene los mejores productos con la tecnología de punta, vamos a intentar complementarnos y dar al otro lo que nosotros tenemos y recibir del otro lo que no tenemos. En ese sentido, Venezuela ha puesto a la orden de la región, no solamente en América Latina y el Caribe, sino también a los países africanos, su principal recurso. Y nuestro principal recurso es el petróleo. Nosotros tenemos una industria petrolera que tiene muchísimos años, entonces, bueno, a lo mejor no sabremos de muchas cosas, pero por lo menos de petróleo sí sabemos. Entonces, si tenemos esa fortaleza, tenemos personal capacitado, en este caso tenemos un desarrollo industrial, en ese sentido, lo ponemos a disposición de los socios de los países del sur. Pero además no solamente por el tema de
tener mayores mercados a donde vender, porque una de las matrices de opinión que se vende siempre en el extranjero es, uno, Venezuela regala el petróleo y con eso le compra los votos a todo el mundo en todos los foros, y dos, lo que hace es solamente está la opinión de que o lo regala o que lo vende, que simplemente es un negocio. Y al final, Venezuela efectivamente tiene una estrategia de diversificación de su mercado, pero Venezuela, pudiendo vender el petróleo a 100 euros o a 100 dólares, como podría estar el mercado internacional, a través de los convenios internacionales y de los acuerdos de cooperación, los vende a 21 dólares el barril. Y la importancia de este tipo de acuerdos es que las personas, en este caso los gobiernos, que en vez de pagar 100 pagan 21, ese resto que les queda pueden invertirlo en proyectos de desarrollo social. Venezuela no le dice a los países, tú tienes que invertir ese dinero en esto o me tienes que rendir cuentas en esto. No, pero está facilitando un ahorro para que estos países, por ejemplo los países caribeños, que son a los que más les cuesta la energía, tengan la oportunidad de desarrollar planes de desarrollo propio. En ese sentido se ha hecho toda una red estratégica de acuerdos entre los que se encuentra, por ejemplo, Petrocaribe, la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, el ALBA-TCP, la UNASUR, la Unión de Naciones Suramericanas, y recientemente la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, que son espacios de concertación política que quienes estudian integración económica dicen, es que eso no son esquemas de integración. Pero es que obviamente si los analizas con las teorías clásicas, los conceptos no encajan en estas nuevas modalidades de cooperación, que al final son espacios de concertación política en la que se están diseñando estrategias nuevas que ya veremos si funcionan o no funcionan, pero se están intentando. Entonces lo importante es que tenemos la oportunidad de diseñar nuestras propias estrategias, nuestras propias herramientas, y Venezuela está aportando a la región una alternativa, una visión, pero además también unos recursos materiales y económicos que pueden hacer posible que grandes proyectos se puedan realizar en la región, siempre con una visión regional y no individualista, porque además parte del pensamiento es que lo importante en este momento es lograr que América Latina o América del Sur se convierta en un polo de poder en el mundo. Es decir, una de las alternativas que tenemos para alterar ese equilibrio nefasto que tenemos ahorita en el sistema internacional es poder construir una región sólida que esté en la capacidad de negociar en bloque condiciones mucho más favorables para la región e incorporar en la agenda internacional los aspectos sociales que se están ensayando en la región. No sé cuánto tiempo me queda. 3 minutos. 3 minutos, y yo lo tengo ahí, porque es que si no hablo 1000 horas. Entonces, me encadena, es que eso bueno, es una cosa que a nosotros no. En fin. Entonces, en esa visión de la integración, lo que estamos haciendo es tener una agenda mucho más política, pero además la estamos reforzando con acuerdos de cooperación internacional que tienen como característica fundamental el eje sur-sur. Es decir, estamos dejando de mirar al norte como la única alternativa de relacionamiento y estamos comprendiendo que tenemos socios estratégicos, pero también países hermanos que comparten la misma situación que nosotros, y entendemos que si nos unimos entre nosotros podemos conseguir nuestro desarrollo, el desarrollo que nosotros queremos, no lo de los libros que nos han metido siempre y las teorías que se han impuesto desde el norte. Dicen, desarrollo es esto y para poder conseguirlo tienes que subir esta escalera aquí, y cuando intentamos subirnos nos quitan la escalera, que esa ha sido la gran trampa. O la escalera le falta un peldaño, o te la tumban. Entonces estamos intentando construir ese espacio propio. Entonces el reforzamiento de ese eje sur-sur está siendo uno de los ejes fundamentales de la política exterior, no solamente de Venezuela, también de muchos otros países latinoamericanos, quienes ven en estos espacios políticos y de concertación oportunidades para realmente hacer proyectos productivos, para realmente cuando se empiezan a ver los resultados positivos de la inclusión social y las mejoras que estas ofertan también para el desarrollo productivo de un país, aquellos países que también eran un poco escépticos, que estaban ahí como que al principio, porque otra cosa que se dice es, claro, es que eso lo hacen entre amiguetes, porque solamente son los cuatro presidentes amiguitos los que están aquí, pues en un principio sí, pero poco a poco se han ido sumando. ¿Ves que me emociono? Y ya tengo el minuto. que en un principio efectivamente eran los países aliados, pero poco a poco se han ido sumando los escépticos porque son conscientes, uno, que desde el punto de vista estratégico, evidentemente en la unión está la fuerza. Y cuando se empiezan a dar muestras de que este modelo posiblemente sea viable y capaz, hasta rentable económicamente, mucho más rentable de lo que podía parecer las relaciones norte-sur, entonces si lo vemos desde el punto de vista práctico, quizás en estos espacios
de cooperación, podemos tener muchas más posibilidades y ganar todos, que es un tema importante, en igualdad de condiciones. Y la otra parte es que si al final América Latina consigue su objetivo de realmente fortalecerse como un polo de poder importante en el mundo, ningún país se quiere quedar afuera. Ya después vendrán los conflictos a ver quién lidera, quién no lidera, quién está, pero aunque sea así, lo vemos desde el punto de vista de la política real, son espacios que se están generando y ya hasta los escépticos no les ha quedado otra que empezar a montarse en el barco. Podría aclarar alguna otra cosa con el espacio de preguntas para respetar el tiempo.